Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a este video en el que vamos a estudiar la anatomía, origen, inserción y función e inervación de la musculatura de muslo. Ya tenemos nuestro modelo anatómico dispuesto para estudiar con todos los músculos correspondientes a esta región. Vamos a comenzar por el más conocido por las personas, que es el cuádriceps. Bien, vemos que este músculo tiene distintas porciones. Vamos a decirlo de origen del músculo recto femoral primero, en la espina ilíaca anteroinferior, ahí se puede ver el origen. Encontramos la espina ilíaca anterosuperior y la anteroinferior, y ese es el tendón que nace ahí. Todos los músculos correspondientes al cuádriceps se insertan en el borde proximal de la rótula. Bien. Laterales también, y esta va a la tuberosidad tibial mediante el ligamento rotuliano. Bien, pero todos llegan acá, a la rótula. Bien, en este caso ya vimos el origen del recto anterior, y voy a eliminarlo para proseguir con los siguientes músculos, que es el vasto lateral del cuádriceps, que tiene su origen en el contorno distal del trocánter mayor, labio lateral de la línea áspera. Bien, adiós con ese. Vemos este que está al lado, que es el vasto medial, 2/3 inferiores del labio medial de la línea áspera. Eso es a nivel de fémur. Bien, profundo ahí. Adiós con ese. Y el vasto intermedio, que tiene su origen 2/3 superiores de la cara anterior y de las caras laterales del fémur. Ahí se ve. Anterior, su origen en el fémur. Y lo eliminamos. Eso fue el cuádriceps. Bien. La función en la articulación coxofemoral, que es esta articulación de cadera, es solo el que tiene función en esto es el recto femoral. ¿Por qué? Porque tiene su origen a nivel de la espina ilíaca anteroinferior. Va a ayudar en la flexión de cadera. En la articulación de rodilla van a provocar una extensión de cadera. Bien. Y este músculo pequeño es el, como se llama, articular de la rodilla, y se origina en el cuarto distal de la cara anterior del fémur, también correspondiente a este grupo muscular. Estos músculos están inervados por el nervio femoral, que es una raíz procedente del plexo lumbar. Bien, entonces ya terminamos con el cuádriceps y vamos a ver este de acá, que va envolviendo lo que corresponde al muslo, que es el músculo sartorio. Su origen en la espina ilíaca anterosuperior y su inserción por medial en la cara medial de la tuberosidad tibial. Bien. Su función a nivel de la articulación coxofemoral es flexión y rotación lateral y abducción de cadera, y en la rodilla flexión y rotación medial de esta, también inervado por el nervio femoral. Vamos hacia el lateral y vemos esta banda que se llama fascia lata o banda iliotibial. Bien, y acá hay un músculo que se llama tensor de la fascia lata, que tiene su origen en la espina ilíaca anterosuperior, y su inserción va a llegar a la tibia a través de este tracto iliotibial por lateral, bajo el cóndilo lateral. Se va a insertar ahí, pueden observar, a nivel de la tibia. Su función en la articulación de cadera es flexión y rotación medial, y a nivel de rodilla es estabilizar la posición de esta articulación de rodilla cuando se realiza la extensión. Bien, vamos a eliminar la banda iliotibial y el tensor de la fascia lata. Bien, vamos a ir hacia posterior. Nos encontramos con estos vientres musculares. Vamos a comenzar por el grupo muscular, que se denominan los isquiotibiales, porque nacen en el isquion, que es una parte correspondiente al hueso de la pelvis,
y se van a insertar a nivel de tibia, bien, pero esto vamos a subdividirlos y este se llama bíceps femoral, bien, tiene una cabeza larga y una cabeza corta, bien, y estas se pueden apreciar por posterior y lateral. Ahí vemos este nervio que es el ciático, que lo vamos a eliminar para poder observar bien esta región, y tenemos la cabeza larga del bíceps femoral, perdón, que tiene su origen en la tuberosidad isquiática conjuntamente con el músculo semitendinoso, y la cabeza corta que se ve acá tiene su origen en el tercio medio del labio lateral de la línea áspera y se van a insertar en la cabeza del peroné. Ahí está el peroné, la cabeza, y dice que reviste al ligamento colateral peroneo. Bien. La función de este a nivel de cadera es la extensión y la aducción o rotación lateral, y a nivel de rodilla es flexión y rotación lateral. Bien, inervado la cabeza larga, esta por el nervio ciático, la porción tibial, y lo vamos a eliminar, y la cabeza corta, inervada por el ciático también, pero la porción peronea. Bien, vamos a ir al lado y tenemos este otro músculo que se llama semitendinoso. Su origen en la tuberosidad isquiática conjuntamente con la cabeza larga del bíceps femoral y su inserción en la cara media de la tuberosidad tibial. La función en cadera, extensión, aducción, rotación medial. Y en rodilla, la articulación, flexión y rotación medial. Va a estar inervada por el nervio ciático en su porción tibial. Y por debajo de este está el semimembranoso, que se va a originar en la tuberosidad isquiática y se inserta en la extremidad proximal de la tibia por debajo del cóndilo lateral, zona posterior de la cápsula articular de la rodilla. Bien, a nivel de cadera va a provocar una extensión y aducción, y a nivel de rodilla una flexión y rotación medial de esta. Va a estar inervada por el nervio ciático en su porción tibial. Bien, ahí ya terminamos los músculos ventrales, flexores y extensores de cadera, y nos quedan los aductores, el grupo que está acá. Voy a eliminar estos nervios para poder ver mucho mejor y explicar. El músculo que está resaltado en sus pantallas se llama pectíneo y su origen es en la cresta pectínea acá arriba, y se va a insertar en la línea pectínea del fémur por medial. En la cadera la función que cumple este es la aducción y rotación lateral de esta, inervada por el nervio femoral y por el nervio obturador. Acá encontramos el aductor largo. Su origen es en el hueso púbico, debajo de la cresta del pubis y hasta la sínfisis, que acá al medio por acá. Y se va a insertar en el tercio medio del labio medial de la línea áspera. Bien, encontramos los labios en el fémur. Y su función en la articulación de cadera es aducción, flexión y rotación lateral. La parte más ventral produce una rotación medial, como dato, y va a estar inervada por el nervio obturador. Vamos a eliminar este y continuamos con este que está acá, que es el aductor corto. Va todo relacionado acá. El aductor corto se origina en la rama inferior del hueso púbico, más próximo al foramen obturador, que el aductor largo, que es el que acabamos de ver, que va un poquito más arriba, y su inserción es en el tercio proximal del labio medial de la línea áspera, y la función en la articulación de cadera o coxofemoral es aducción y rotación lateral de esta con flexión, inervada también por el nervio obturador. Y este grande que vemos acá por posterior, la forma que tiene es el aductor magno, aductor mayor. Bien, este músculo tiene su origen en el borde medial de la rama inferior del hueso púbico, la rama y tuberosidad isquiática, ahí se puede ver por atrás, hasta ahí, y su inserción es 2/3 proximales del labio medial de la línea áspera, en la tuberosidad, el tubérculo de los aductores, y la tuberosidad glútea también que hay ahí en la línea áspera, a nivel de fémur. La función que cumple es aducción y rotación lateral. Bien, y está inervado por el obturador. Todos estos músculos aductores, ahí se puede observar este
músculo. Bien, lo vamos a eliminar y nos queda el último que va por medial, que es el gracil. Este músculo, ahí voy a dejarlo para que lo puedan observar, tiene su origen en el borde medial de la rama inferior del hueso púbico y se va a insertar en la proximal a la tibia, medial en la tuberosidad tibial. Ahí vemos la tuberosidad tibial y medial a esta llega el tendón de este músculo gracil. Se va a insertar, como dije, ahí en la tibia, y la función que va a cumplir a nivel de cadera es aducción, flexión, rotación lateral, y a nivel de rodilla es flexión y rotación medial de esta. Bien, va a estar inervado por el nervio obturador, que es una porción dependiente del plexo lumbar. Bueno, estos han sido los músculos a nivel de muslo. Espero que les haya servido, que se aprendan al origen e inserción, la función que cumplen y la inervación, y nos vemos en un siguiente video.